Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A veces la gente puede cambiar. Este rey que había emitido una ley contra la fe de los judíos pudo dar marcha atrás, pudo reconocer su error y la vida de muchos judíos. Seguramente fue más fácil. ¿Qué cambió la opinión de este hombre? El testimonio de Daniel, su entrega confiada a Dios, sepamos que nuestra actitud puede cambiar corazones mucho más duros que lo de este rey. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta última semana de este tiempo ordinario y así concluimos nuestro año litúrgico. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mueve, Señor, nuestros corazones para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Unos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y suplicando a Dios. Entonces se presentaron ante el rey y refiriéndose a la prohibición real, le dijeron: ¿acaso no has escrito una prohibición según la cual todo el que dirija una oración dentro de los próximos 30 días a cualquier dios u hombre que no sea tu rey debe ser arrojado al foso de los leones? El rey tomó la palabra y dijo: así es. En efecto, según la ley de los modos y de las persas, que es irrevocable. Entonces, ellos tomaron la palabra y dijeron en presencia del rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, rey, ni a ti ni a la prohibición que tú has escrito, y 3 veces al día hace su oración. Al oír esto, el rey se apenó profundamente y puso todo su empeño para salvar a Daniel.
Hasta el atardecer se esforzó por librarlo. Por eso, esos hombres acudieron precipitadamente al rey y le dijeron: «Tienes que saber, rey, que ninguna ley de los ruedos y de las persas, ninguna prohibición o edicto promulgado por el rey puede ser modificado». Entonces el rey mandó traer a Daniel y arrojarlo al foso de los leones. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: «Tu Dios, al que sirves con tanta constancia, te salvará». Luego trajeron una piedra y la pusieron sobre la abertura del foso. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios, para que no cambiaran nada en el concerniente a Daniel. El rey se retiró a su palacio, ayunó toda la noche, no hizo venir a sus concubinas, y se le fue el sueño. Al amanecer, apenas despuntando el día, el rey se levantó y fue rápidamente al foso de los leones. Cuando se acercó a él, llamó a Daniel con voz angustiosa. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: «Daniel, servidor del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, al que sirve con tanta constancia, salvarte de los leones?» Daniel dijo al rey: «Viva el rey eternamente. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado sus fauces de los leones, y ellos me han hecho ningún mal, porque yo he sido hallado inocente en su presencia. Tampoco ante ti, rey, había cometido ningún mal». El rey sintió una gran alegría a causa de Daniel y ordenó que lo sacaran del foso. Daniel fue sacado del foso y no le encontró ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó a traer a los hombres que habían acusado a Daniel y los hizo arrojar al foso de los leones con sus hijos y sus mujeres. Y no habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se apoderaron de ellos y le trituraron todos los huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: «Tengan ustedes paz en abundancia. Yo ordeno que en todo el dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y subsistente para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. Él salvará y libera, realiza signos y prodigios en el cielo sobre la tierra. Él ha salvado a Daniel del poder de los leones». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rocíos y escarchas bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Hielos y fríos bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Heladas y nieves bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Noches y días bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rayos y nubes bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Que la tierra bendiga al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos,
Sepan que su ruina está próxima. Los que están en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que están embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como termina, en la cola está el veneno, ya de lleva, y aquí está lo esencial y lo fundamental de nuestro Evangelio. Cuando comienza a suceder todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Está por llegarles la liberación. Peñas deñas en dua cueco, hay de las embarazadas, pedí para que habrá señales en el cielo, en el sol. Jerusalén será sitiada por los ejércitos, etcétera, por las naciones. Entonces, históricamente, y ahí lleva. Añadigo ya y cuaina, maestra de usted y ahí formal, lleva la upay, que la añade. Ahora imagínense el dolor, la angustia y sobre todo ante la muerte que uno se está encontrando. Pero queridos amigos, esto sobre todo nosotros lo estamos aplicando ahora a una batalla temporal, a una batalla espiritual, a una batalla de nuestra comunidad, a una batalla de nuestra iglesia, de nuestra nación. Batalla con A. Es decir, de un espíritu, de un sentido profundo de nuestro espíritu, queridos amigos, queremos luchar, queremos combatir, queremos vencer. Y bueno, por eso, todas estas manifestaciones que nos está diciendo, habrá señal en el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Violencia de las olas, los hombres desfallecerán de miedo. Todas estas cosas, queridos amigos, que se nos están narrando aquí, es simplemente para decir que la intervención de Dios, Peña de corazón me lleva, ombo huihuipaite, ombo susupaite, oya poco antoía, ¿verdad? Pero ¿para qué, queridos amigos? Justamente para que nos dé ánimo que el cambio, que la presencia de Dios, que la renovación está en medio de nosotros. Así que tengan ánimo en todo caso, porque ahora es el momento en que ustedes tienen que agarrar esa gracia de Dios, esa gloria de Dios. Tengan ánimo, levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Cuando entendemos la liberación, estamos hablando directamente entonces, queridos hermanos, de una presencia salvífica de Dios. Veñan de Yara, veñan de Die, veñan de Yara, uñan de Pipimo, veñan de Yara, Boasañan de Peipo. Veñan de Yara, cu, ate cosa pucayan de dale, neipo, de dale, ya cu, que lo mitad, ani que ya pitati, ya pague que, ya y para que haya jaque. La liberación está cerca. Todo lo que sucede, esto de que Jerusalén será sitiada por los ejércitos, las que están embarazadas en una situación de congoja, señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas. Todo esto simplemente es porque todo lo negativo será destruido y ahora tenemos que tener ánimo y entusiasmo porque el Señor está en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz.
por nuestra Iglesia, para que proceda siempre con rectitud y amor en la predicación del Evangelio a todos los hombres. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por los agentes del pastoral, para que se mantengan animados para combatir la alegría del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que vivan con humildad la fe y aprendan a compartir la palabra de Dios en el hogar. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza, y concédenos por él obedecer siempre tus mandatos, para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas
pecado del mundo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos ya, danos ya, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Tú, que nos has hecho partícipes de tu propia vida en este sacramento, no permitas, Señor, que nos separemos ya de ti, que eres la fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.
caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi